7 de la mañana, 55 minutos. Si los hábitos de consumo actuales y las prácticas de gestión de residuos no cambiaran para el año 2050, habrá en el mundo alrededor de 12.000 millones de toneladas de basura plástica en los vertederos y en los espacios naturales. Esta semana se conocieron los hallazgos de una expedición de investigación en el Everest, por ejemplo, y en las zonas más altas encontraron microplásticos. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar aquí a nivel nacional para frenar la contaminación por esta materia? Jaque al plástico se titula este tablero y saludamos a esta hora al concejal de Bogotá, Andrés Onzaga, y al congresista, al representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, para saber qué se está haciendo en términos locales y nacionales. Señores, muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Alejandra, un gusto estar aquí. Vamos a comenzar en el ámbito nacional para poner esto en contexto. Colombia ocupa el lugar número 1 en contaminación del Mar Caribe, esto por encima de México y de Estados Unidos. Se usan 1.885 bolsas plásticas por minuto. Esta es una cifra que suministra la DIAN. Recuerde que hay un impuesto a la bolsa plástica. Hay 1 millón de toneladas de desechos plásticos en Colombia al año. Cada persona genera 24 kilos de plástico, de desecho plástico al año, pero solamente el 7% de esto se recicla, o sea, el 93% restante termina en los ríos, en el mar y en los espacios naturales, sobre todo en zonas de protección. Señor Lozada, ¿qué se está haciendo? Hay un ambicioso proyecto, ¿de qué se trata? Bueno, como tú lo dices, Alejandra, la situación de la contaminación plástica en Colombia es absolutamente crítica y por eso nosotros hemos propuesto desde hace ya bastante tiempo la prohibición de los plásticos de un solo uso en nuestro país, algunos de ellos para el año 2024, otros para el año 2025. Tenemos que dejar de lado esta especie de, si se quiere, obsesión que tiene nuestra sociedad hoy con este material, un material que no se biodegrada, un material que va a durar aquí por lo menos más de 500 años, pero que en la mano de un consumidor no va a durar más de 4 o 5 minutos. Por eso nosotros proponemos que para el año 2024 se prohíban los pitillos, las bolsas, que se prohíban además las vajillas plásticas y luego a partir del año 2025 se puedan prohibir otro tipo de plásticos como los rollos extensibles, como los plásticos, por ejemplo, para materiales de construcción, para materiales de embalaje y demás. Así que, por supuesto, que no hay otra solución, visto que en este país solamente se ha reciclado el 7% de los plásticos que hemos puesto en el mercado y, como tú lo mencionabas, el otro 93% terminará contaminando los mares y las fuentes hídricas de Colombia. Congresista, si hay evidencia, si se ven ríos y mares de plásticos y si esta iniciativa es necesaria y tan buena, pues ¿por qué vamos por el segundo intento? ¿Por qué ya se nos hundió una vez? Bueno, la primera vez, Alejandra, se hundió en realidad por temas de trámite legislativo. Cuando tenía que darse el resto de los debates, desgraciadamente llegó la pandemia y no se pudieron dar esos debates en el Congreso de la República. Pero la realidad es que hay quienes se oponen a la prohibición de los plásticos de un solo uso, a pesar de que los países que tienen los mejores sistemas de reciclaje de este planeta, por ejemplo Canadá, por ejemplo la Unión Europea, que tienen sendos sistemas de reciclaje, hoy también están prohibiendo los plásticos de un solo uso porque ya no hayan que hacer con semejante cantidad de basura. Sin embargo, aquí en Colombia, por supuesto que las industrias plásticas se oponen a ello, a Coplásticos, y por supuesto sus voceros que están en el Centro Democrático se oponen a la prohibición de los plásticos de un solo uso, sin ningún tipo de argumento más allá de los argumentos económicos que por supuesto son válidos. Tenemos que darle nuevas opciones de trabajo a quienes lo pierdan por esta prohibición, pero la realidad es que aquí lo que va... Sí. En ese sentido, excúseme, lo interrumpo, en ese sentido, en las opciones que hay que dar, es que realmente va a cambiar la cotidianidad de todo el mundo, del país. Es que mire todos los elementos que se van a entrar a prohibir, usted ya listaba algunos: cubiertos, vasos, guantes para comer, envases, recipientes, bolsas. Traigamos esto a la realidad, a la cotidianidad de los colombianos. Con un ejemplo, ¿cómo va a impactar, por ejemplo, esto a los hogares colombianos? ¿Va a aumentar el costo de la canasta familiar? Una cosa es comprar un champú, un aceite de cocina en un envase plástico, pero otro en un envase PET o en un envase amigable, que es mucho más costoso.
Bueno, sin ninguna duda esto tendrá un impacto económico. La realidad hoy es que toda nuestra sociedad va a tener que hacer un esfuerzo por mitigar esta terrible crisis climática que estamos viviendo. Recordemos, Alejandra, que el 80% del oxígeno que consumimos en este planeta proviene del mar y son justamente los ecosistemas marinos los más impactados por la contaminación plástica en nuestro planeta. Fíjate tú los costos gigantescos que están teniendo hoy los desastres naturales por cuenta de la crisis climática y cómo los estados y los gobiernos tienen que entrar a intervenir con enormes cantidades de recursos para poder mitigar esta crisis climática. Luego, nuestra sociedad va a tener que poner algo. Ahora, lo que va a pasar en el futuro es que así como el plástico se volvió tan barato, los materiales con los cuales vamos a poder reemplazar el plástico, pues a medida en que se van produciendo y van creciendo, pues obviamente su costo también va a bajar. Luego, esto es simplemente una cuestión de tiempo. Primero, digamos que tendremos unas dificultades durante la primera transición a nuevos materiales, que además en Colombia existen muchísimas formas de reemplazar los plásticos de un solo uso. La cáscara del café, por ejemplo, sirve para reemplazar los plásticos de un solo uso. Todo lo que tiene que ver con los almidones de yuca y papa, que en nuestro país se producen, digamos, de manera muy extensa, pero también, por ejemplo, abrirle la posibilidad a que el cáñamo también sea un material a través del cual se puedan reemplazar los plásticos de un solo uso. Colombia debería estar a la vanguardia de la sustitución de materiales y no, en cambio, defendiendo un material que lo único que va a hacer es contaminar nuestras fuentes hídricas y nuestros recursos naturales. Bueno, congresista, aunque pareciera imposible, pues ya se han dado algunos pasos. Uno de esos se ha dado aquí, en el distrito, y a la cabeza ha estado el concejal Andrés Gonzaga. Hoy en día lo lidera en el Consejo de Bogotá, ya la iniciativa pasó en primer debate, pero usted, concejal, lo dejó andando cuando hizo parte de la alcaldía de Puente Aranda. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, Alejandra, muchas gracias. Un saludo para ti, al representante. Y efectivamente, tuve la oportunidad de ser edil en el periodo anterior y allí arrancamos con un proceso de prohibir y uso de elementos de plástico dentro de la alcaldía local, porque veíamos con preocupación cómo la alcaldía compraba ese tipo de elementos. Para darte una cifra, solo la alcaldía local de Puente Aranda gastaba más de 380.000 mezcladores de plástico para el tinto que consumen diariamente los funcionarios y los visitantes. Entonces, como si los pusiéramos en fila, son 38 kilómetros más largo que la Boyacá desde Yomasa hasta la 170. Y ahí logramos, a través de un proyecto de acuerdo local, prohibir el uso de recursos públicos en la compra de ese elemento. Ahora lo estamos liderando en el Consejo de Bogotá con la ayuda de 5 concejales más que presentaron iniciativas similares. La concejal María Victoria Vargas, que entiendo trabajó también con el representante Lozada, Sara Castellanos, Lucía Bastidas, Mafe Rojas y quien les habla. Y ahora lo tenemos muy adelantado. Tuvimos ponencia positiva de parte de las concejalas Diana Diago y la concejal Heidi Sánchez, y ahora esperamos en plenaria poderlo hacer ya a nivel distrital. Concejal, nuestra compañera Tatiana Gordillo estuvo justamente en la localidad de Puente Aranda para evidenciar cómo se traduce eso en el día a día. Tatiana, ¿qué encontró? Así es, pues se trata de la alcaldía local de Puente Aranda, una de las primeras entidades que logró adaptarse al no uso del plástico, por lo menos a ese plástico que se usa una sola vez y se arroja a la basura. Vean, acá en la zona de la cafetería, por ejemplo, no hay plástico, lo que hay son vasos, pocillos que han traído los mismos funcionarios, y es una de las maneras más eficaces de lograr evitar el uso de tanto plástico, sobre todo ese plástico, como les digo, que se usa una sola vez. En el siguiente informe les cuento qué otras estrategias han usado los funcionarios de esta alcaldía para evitar el uso del plástico. Los trabajadores de la alcaldía de Puente Aranda le dijeron no a los plásticos. Los tradicionales vasos que se botaban todos los días fueron reemplazados por estos pocillos de porcelana. Los funcionarios traen sus pocillos para que nosotras les podamos servir sus bebidas calientes o frías. Únicamente para los visitantes se cuentan con elementos que son amigables con el medio ambiente, y los pitillos, los mezcladores y los vasos desechables ya pasaron a la historia. Antes, un solo trabajador podía arrojar a la basura al menos 3 vasos de plástico diarios por los 3 tintos que se tomaba al día. Hoy esa conducta enemiga del medio ambiente se acabó. Ahora entonces cada uno consume en su propio pocillo y pues con eso aportamos para la protección del medio ambiente. Los trabajadores tienen mucha más conciencia y hay algunos que han llevado estas prácticas de la oficina a su casa.
En esta alcaldía se empezó a reemplazar el uso del plástico que se arroja inmediatamente a la basura, que se usa una sola vez. Solo se está usando plástico que es reutilizable, como este, por ejemplo, donde se almacena el agua. Por eso vamos a hablar rápidamente con la alcaldesa de esta localidad. Alcaldesa, ¿ustedes desde cuándo tomaron esta decisión y si ha sido fácil lograr que la gente cambie de chip? Sí, Tatiana. Bueno, nosotros desde el año 2019, por un acuerdo de la Junta Administradora Local, iniciamos todas las actividades para limitar y eliminar el uso de los plásticos de un solo uso en la alcaldía local. Nosotros en este momento no utilizamos ni mezcladores, ni platos de plástico, ni contenedores plásticos. ¿Ustedes han hecho otras estrategias para ayudar o contribuir con el medio ambiente? Sí, de hecho, pues la razón por la que nosotros utilizamos estos contenedores reutilizables para el almacenamiento del agua, estos botellones de agua, es precisamente para que los funcionarios no tengan que comprar botellas de agua de plásticos de un solo uso. Gracias, alcaldesa, porque no es solamente los plásticos que se pueden llegar a utilizar acá dentro de la alcaldía local, sino los que los funcionarios pueden llegar a utilizar almorzando afuera, en un restaurante, en una cafetería. Entonces, la invitación, como ejemplo, es esta alcaldía local de Puente Aranda a las demás entidades y empresas privadas para el no uso del plástico, sobre todo ese que no es reutilizable. Bien, Tatiana, muchas gracias, concejal. Eso fue lo que usted dejó andando en Puente Aranda. Ahora se pretende que se extienda al distrito, pero solo a las entidades públicas. ¿Por qué no es una regla para todo el distrito capital, para todas las personas? Bueno, por las competencias del Consejo, nosotros no podríamos, desde las competencias de la corporación, prohibir la fabricación o la distribución y comercialización de esos elementos. Hasta el primer paso que damos es prohibirlo en las entidades distritales para que disminuya el impacto que tienen estos elementos que tienen un uso máximo entre 1 y 2 horas. Es que cada entidad tiene un promedio de 150 funcionarios, cada entidad distrito. Y cada entidad gasta un promedio de 40.000 elementos al año. Entonces creo que este es un paso importante, además que en el proyecto de ley del representante Lozada ya se puede regular eso, la fabricación, importación de estos elementos, pero mientras pase en el Congreso, Bogotá a este paso para restringir el uso de estos elementos de plástico. Sin duda es un importante paso. Para despedirnos, congresista Lozada, ¿tienen que las administraciones locales ir avanzando, puesto que el proyecto de ley está un poquito enredado, puede ser lejano? Yo creo que el proyecto de ley va bien, Alejandra. Nosotros ya llegamos a una concertación en la Comisión Quinta del Congreso de la República para que este martes se apruebe en primer debate. Creo que este proyecto puede tener, digamos, un tránsito legislativo exitoso. Pero por supuesto que yo creo que los municipios y las gobernaciones en nuestro país deberían tomar este tipo de medidas. Y yo iría más lejos. Yo creo que, por ejemplo, el Distrito Capital, como lo intentó ya la ciudad de Santa Marta, podría prohibir los plásticos de un solo uso. Santa Marta lo hizo con el argumento de que ellos son, si se quiere, los peores damnificados de la basura plástica y que eso estaba afectando enormemente, si se quiere, la actividad económica turística porque costaba millonadas. Poder recoger todo el plástico en las playas del Magdalena, como cuesta millonadas en las playas del Atlántico, en Puerto Colombia, donde desemboca el río Magdalena. Y creo además que es triste que Acoplásticos haya demandado esa resolución de la ciudad de Santa Marta. Hoy hacemos nosotros parte de ese litigio y yo espero que esto llegue rápidamente al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional para que ellos decidan si los entes territoriales en Colombia tienen o no la facultad de hacer este tipo de prohibiciones cuando ellas vienen a caso en términos de la defensa de ecosistemas estratégicos para la vida. Así que bueno, ojalá que en muchos municipios del país esto que plantea el concejal, por supuesto acompañado, como lo decía, el de María Victoria Vargas y de otros concejales, esto ya se ha hecho en Nariño, esto ya se ha hecho en el departamento de Boyacá, que han prohibido las compras públicas plásticas. Eso también está contemplado dentro del proyecto de ley. Ojalá que muchos municipios lo hagan y ojalá que esto se apruebe prontamente por el bien de nuestro país y de sus ecosistemas en el Congreso de la República. Sí, congresista, ojalá podamos tomar acciones para que dejemos de ver este panorama. A los dos, muchísimas gracias, un feliz día. Un abrazo, Alejandra, y un saludo para el concejal. Saludos, representante.